¿Quién es el diablo? Es nuestro tema. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Vivimos en una época en la que se habla mucho del diablo, pero se conoce muy poco acerca de lo que la Biblia realmente enseña sobre él. A lo largo de la historia se han tejido numerosas teorías, leyendas y supersticiones que han confundido a millones de personas. Algunos creen que el diablo es simplemente una metáfora del mal. Otros afirman que es una fuerza negativa impersonal que existe dentro del ser humano. Y hay quienes sostienen que Satanás es solamente un símbolo psicológico de nuestros impulsos destructivos. Algunos incluso imaginan al diablo como una especie de gobernante del infierno que pasa el tiempo castigando a los condenados. Otros piensan que es un personaje inventado por la religión para infundir temor. Sin embargo, ninguna de estas ideas corresponde a la enseñanza bíblica. De hecho, una de las mayores victorias de Satanás ha sido convencer a muchas personas de que él no existe. Mientras los hombres discuten si es real o no, él continúa desarrollando sus actividades de engaño con mayor facilidad. El escritor francés Charles Baudelaire expresó una frase que ha llegado a ser famosa: la mejor estrategia del diablo es convencer al mundo de que él no existe. Bueno, aunque esta no es una cita bíblica, expresa una verdad coherente con la manera en que Satanás opera según las Escrituras. Por esa razón debemos preguntarnos: ¿quién es realmente el diablo según la Biblia? En el pasaje que tenemos de Apocalipsis 12:9 encontramos una descripción extraordinariamente completa del enemigo de Dios. El libro de Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, contiene revelaciones acerca del conflicto entre Dios y las fuerzas del mal. Juan utiliza varios nombres para identificar al mismo personaje: el gran dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, el engañador del mundo entero. Pero esto no se trata de varios seres distintos, sino de un solo individuo descrito desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra diablo? Bueno, la palabra griega utilizada es diabolos y significa calumniador, difamador, acusador falso, el que arroja acusaciones contra otro. Esta palabra procede del verbo diabalo, que significa lanzar acusaciones, calumniar o poner a unos contra otros. Por lo tanto, cuando la Biblia lo llama diablo, está describiendo una de sus principales actividades: acusar, mentir y difamar. ¿Y qué significa la palabra Satanás? Esta palabra proviene del hebreo Satan, trasladado al griego como Satanás, y significa adversario, opositor, enemigo. Cuando la Biblia lo llama Satanás, está enfatizando su condición de enemigo declarado de Dios y de todo lo que pertenece a Dios. Apocalipsis 12:9 también nos revela otra característica fundamental. Dice: engaña al mundo entero. Y el verbo griego indica una acción continua. Satanás no engañó solamente en el pasado. No, él continúa engañando activamente a la humanidad.
Bueno, pues a partir de este texto de Apocalipsis 12:9 responderemos la pregunta: ¿quién es el diablo? En primer lugar, el diablo es, y óigalo bien, es un personaje real. La Biblia nunca presenta al diablo como una metáfora, como una energía o como una idea filosófica. No, más bien lo presenta como una persona espiritual real. Él no tiene un cuerpo físico como el nuestro, pero posee las características esenciales de una persona: inteligencia, voluntad, conciencia, emociones, capacidad de tomar decisiones. Eso es lo que define a una persona y lo diferencia de animales y de las cosas. Jesús habló con el diablo durante la tentación en el desierto, según Mateo 4, del 1 al 11. Satanás respondió, razonó y discutió con Cristo. Así que nadie sostiene una conversación con una metáfora. La Biblia enseña que todo cuanto existe fue creado por Dios. Por lo tanto, el diablo fue creado por Dios. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, entre otras cosas, dice este versículo. Así que los ángeles forman parte de la creación divina y Satanás es un ángel. De esto se desprende que Satanás no es eterno, o sea, que no existe desde siempre. O sea, no es un Dios rival, no es el opuesto equivalente de Dios, porque solo Dios es Dios y solo Dios es eterno. Vamos a entender una cosa con respecto a la creación de Satanás. Dios no lo creó como diablo. Y esta es una verdad muy importante. Dios no creó al diablo siendo diablo. Así como Dios creó al hombre bueno y sin pecado, también creó a los ángeles santos y perfectos. Dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí termina la cita. Fíjese que aunque este pasaje tiene una referencia inmediata al rey de Tiro, la mayoría de los teólogos reconocen que el lenguaje trasciende al monarca humano y apunta a la caída de Satanás. Así que la maldad no fue creada por Dios. La maldad apareció cuando una criatura creada abusó de la libertad que Dios le concedió. Así que el diablo se hizo diablo a sí mismo. Del mismo modo que Adán y Eva se hicieron pecadores mediante la desobediencia, Satanás se convirtió en Satanás mediante su rebelión. El pecado nació de su corazón. Isaías 14, 13 al 14 registra sus aspiraciones orgullosas. Entre otras cosas dice: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Esas son sus palabras. Así que el orgullo fue el principio de su caída. Quiso ocupar un lugar que solo corresponde a Dios. Entonces los ángeles poseen voluntad propia. La rebelión de Satanás demuestra que los ángeles no son robots. Dios los creó en capacidad de elegir. Algunos permanecieron fieles, pero otros siguieron a Satanás. Apocalipsis 12:4 describe simbólicamente cómo una tercera parte de los ángeles se unió a su rebelión. Por esta razón se suele concluir que 2/3 partes permanecieron fieles y una tercera parte cayó con Satanás. Y los ángeles caídos no tienen oportunidad de arrepentimiento. Esto incluye a Satanás. La Biblia nunca menciona un plan de salvación para los demonios. Jesucristo murió por los seres humanos, no por los ángeles caídos. Fíjese lo que dice Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Termina la cita. Entonces, los demonios conocen su destino. Por eso tiemblan, dice Santiago 2:19. En cambio, los seres humanos sí tenemos esperanza. Qué diferente es nuestra condición. Mientras exista vida, hay oportunidad de arrepentimiento para el ser humano. El ejemplo es el ladrón en la cruz.
Él recibió misericordia en sus últimos momentos. Y en Lucas 23:43 se registran las palabras dichas por Jesús a este moribundo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el Evangelio ofrece esperanza para toda persona que se arrepienta y crea en Cristo, cosa que no tienen los ángeles. Pero no debemos subestimar al diablo pensando que es un mito, que es una leyenda, pero tampoco debemos sobreestimarlo. Es poderoso, sí, pero no todopoderoso. Es inteligente, pero no omnisciente. Es rápido, pero no omnipresente. Porque Él es una criatura bajo la autoridad soberana de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que el diablo es alguien que tiene varios nombres. Ponga mucha atención. La Biblia utiliza numerosos nombres y títulos para describir al diablo. Y cada nombre revela algo acerca de su carácter y de sus actividades. Número 1, Lucifer. Dice la Escritura: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Como vemos en esta cita bíblica, este nombre significa lucero o portador de luz. Y lo que hace es describirnos la gloria que poseía antes de su caída. Número 2, Satanás, el adversario, el enemigo de Dios y de su pueblo. Número 3, diablo, el calumniador, el acusador. Número 4, la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9. Y ahí lo conecta con el engaño en el jardín del Edén. Número 5, el gran dragón. Representa su ferocidad, su violencia, su destrucción. Número 6, el maligno. Dice la Escritura: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:9. Así que describe su naturaleza corrupta. Número 7, el tentador. Dice la Biblia: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Ahí su actividad consiste en inducir al pecado. Número 8, el mentiroso. Dice la Biblia: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Esto se lo dijo Jesús a los judíos. Y esto quiere decir que toda mentira tiene su origen espiritual en Satanás. Número 9, el engañador. Apocalipsis 12:9. Su arma principal no es la fuerza, sino el engaño. Número 10, el Dios de este siglo, con D minúscula. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Pero, ojo, esto no significa que sea una deidad verdadera. Lo que significa es que ejerce influencia sobre el sistema mundial rebelde a Dios. Número 11, el príncipe de la potestad del aire, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios 2:2. Y esto indica su esfera actual de operación. Así que conocer sus nombres nos ayuda a reconocer sus estrategias. Cuando miente, actúa como mentiroso. Cuando acusa, actúa como diablo. Cuando se opone a Dios, actúa como Satanás. Cuando seduce al pecado, actúa como tentador. Así que el creyente debe estar muy alerta. Finalmente, el diablo es uno que está condenado para siempre. Aunque actualmente continúa actuando en el mundo, su derrota ya está decretada. La Biblia presenta su condenación como un hecho seguro. Su caída comenzó por el orgullo. 1 Timoteo 3:6 menciona la condenación del diablo. Isaías 14 y Ezequiel 28 muestran que el orgullo fue el origen de su ruina. Fíjese, quiso ocupar el lugar de Dios. Quiso recibir la adoración que solo pertenece al Creador.
y así entonces fue expulsado del cielo. En Apocalipsis 12, 7 al 9 se describe una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el resultado fue definitivo. Satanás fue expulsado, perdió su posición de privilegio. ¿Dónde habita actualmente? Bueno, hay muchas personas que creen que Satanás vive en el infierno, pero eso no es correcto. La Biblia lo presenta actuando en la tierra y en los lugares celestiales. Por eso Efesios 2:2 lo llama príncipe de la potestad del aire. Esto indica que desarrolla su actividad en la esfera espiritual que rodea el mundo. Por eso Pedro advierte: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Así que no está encerrado en el infierno. Todavía está activo. La cultura popular presenta a Satanás como rey del infierno, lo cual es falso. El infierno no es su reino. El infierno no le pertenece. Dios es quien ejerce justicia allí. De modo que Satanás no gobernará el infierno, sino que será castigado en él. Siendo este su destino final, Mateo 25:41 declara: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Observe que el fuego eterno fue preparado para el diablo y los demonios. Apocalipsis 20:10 añade: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Allí no existe posibilidad de escape, no existe apelación, no existe segunda oportunidad. La sentencia divina será eterna. La victoria de Cristo garantiza la derrota de Satanás. En la cruz Jesús obtuvo la victoria decisiva. Colosenses 2:15 afirma: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero Satanás todavía pelea. Pero pelea una batalla perdida. Su derrota final es segura. Así que el creyente no debe vivir aterrorizado por Satanás. Tampoco debe ignorar su existencia, sino que debe mantenerse firme en Cristo, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, el mensaje central de la Biblia no es el poder de Satanás. El mensaje central de la Biblia es la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Y todo aquel que está en Cristo participa de esa victoria. Dios te bendiga.